En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, del cual saldré victorioso. Teniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, la paz del Señor, la seguridad, la tranquilidad, la protección de Dios. Porque ¿de quién temeremos? ¿De quién temeremos nosotros? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Y es el creador de los cielos y la tierra. Hermanos, en Santiago entonces tenemos que ser claros, tanto como Gálatas, ser firmes, hermanos, para empezar algo. Porque cuando se empieza una batalla, porque es una batalla espiritual, hermanos, ¿quién te ha dicho, hermanos, que estamos viviendo el paraíso aquí? Y en medio de eso tenemos el gozo del Señor de poder estar combatiendo espiritualmente junto con Él y junto con sus huestes espirituales, los ángeles, contra las fuerzas de oscuridad que tratan de aplacar todo entendimiento, la verdad, de la libertad en este mundo. De diversas formas ya están contaminadas las iglesias, hermanos. Por eso hemos tenido nosotros la gran dicha de tener el llamado del Señor para que formemos una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, que refleje su luz. ¿Y con qué se va a reflejar, hermanos? Cuando haya realmente justo eso, la palabra de Dios, el entendimiento, y full oración, hermanos. El Señor dirige a esta iglesia, hermanos, no causándole tristezas en su corazón. No somos perfectos, porque perfectos seremos cuando resucitemos y tenemos un cuerpo glorificado. Por eso es que necesitan este cuerpo, que es un cuerpo engañoso, pecaminoso, hermanos, seguir siendo flagelado, así como dice Pablo, para que sea cada vez menguado en su voluntad, de esa carne, y solamente la voluntad de Dios para poder cumplirla. Para eso, hermanos, tenemos que nosotros siempre cultivar y cuidar nuestro corazón, porque la boca habla porque lo que sobreabunda en el corazón. Y lo que mata es lo que sale de la boca, no lo que entra, hermanos. Hermanos, entonces en Santiago es cuando entran las cosas firmes, hermanos, pero conozcamos bien lo que es Santiago. Algunas veces nos hablan de tranquilo, así tajantemente y claramente qué es lo que ocurrió al inicio de las prédicas, para poder saber y entender cuál es el propósito que queremos, solamente tomar conocimiento, actuar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Teniendo más fe de la que tú crees que puedas tener, pidiéndole al Señor más fe. Al Señor hay que pedirle también eso, y que nos ayude a serle fieles. Si nosotros pedimos al Señor que nos ayude a serle fieles, entonces entenderemos de que nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos a Dios siempre, primero Dios. Hermanos, empecemos ya con el capítulo de Santiago, hermanos, según la cronología se empezó. ¿Y quién es Santiago, hermanos? Vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia Católica no nos explica. Lo que a veces nosotros nos han sembrado algunas veces unos buenos hábitos. Pero hay que ser claros, hermanos. Porque no podemos estar en medias tintas, hermanos, queriendo complacernos con alguien y estar bien con otros. ¿El Señor querrá eso? ¿El Señor querrá que yo esté en comunión con otras personas que no creen en el Señor? ¿Cuál es realmente su verdadera voluntad? Empezando por nacer de nuevo. ¿Con quién estoy hablando cuando alguien no nace de nuevo? ¿Quién es? ¿Es hijo de Dios? No, pues hermano. ¿Qué cosas, qué palabras traerá al ingresar a mi hogar? ¿Qué términos utilizará? ¿Qué pensamientos tendrá? ¿De qué cosas hablará? ¿Qué gustos tendrá? ¿Para contaminar el espíritu que hay en el hogar? Por eso que bienvenido, dice el escrito, se dice a aquellos que realmente son como nosotros, hijos de Dios, hijos de la luz. Pueden estar en camino, pues luchando, y habiéndose entregado al Señor, están en camino de madurez, de crecimiento espiritual. A ellos, pero no podemos decir bienvenido a aquellos que están pensamiento en el mundo, corazón en el mundo, pensando como el mundo.
porque contaminarán, hermanos. Y se nota, hermanos, claramente. Por eso mismo, a esas personas, hermanos, por más que sean familiares, tenemos que tener una distancia prudente, porque oremos por ellos para que puedan también arrepentirse y sean salvos, porque no queremos estar viéndolos después en los tiempos que nosotros ya estemos llamados al Señor, viéndonos en el otro lado del abismo. Queremos que estén con nosotros como hermanos en Cristo Jesús arriba, pero no entendiendo bien, no con engaño. Miles de años ya hemos estado engañados y ahora por el sistema que la gente ya tiene entendimiento de la palabra, porque el Señor ha permitido que avance la ciencia para que todos tengan conocimiento, ya no pueden engañarnos y todos tienen luz. Ya dijeron, no, ya no hay que cobrar indulgencias, ya no hay que aplicar la Santa Inquisición, ya no hay que ajusticiar a aquellos que no son cristianos, hay que ser más buenos. Pero sigue los pecados internos. La iglesia debe ser un lugar, hermanos, donde primero tenemos que liberar, hermanos. ¿Y quién libera? ¿Quién hace verdaderamente libres? Cristo Jesús, el Hijo. Y el Hijo es libertar, es ser verdaderamente libres. Luego nosotros debemos, en agradecimiento, ser líderes para poder expandir su palabra. Y ahí, hermanos, nosotros debemos que tener amor. Pero tenemos que ser con amor el liderazgo. Y luego de eso, hermanos, despegar o tener misiones cuando el Señor nos lleve, hermanos. Libro de Santiago, hermanos. Hermano de Jesucristo. Hermano de Jesucristo. Bueno. Cuando el ángel se le apareció, el ángel enviado por Dios se le apareció a María, le dijo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, estaba diciendo que iban a ser Jesús, pues. El Hijo de Dios. Para el entendimiento humano, Dios Padre, Dios Hijo y tenemos Espíritu Santo. Es un solo Dios. Tú dirás, pero ¿cómo es eso? Humanamente no lo vamos a entender, pues hermano, es Dios. Si tú algo creas, primero ni siquiera sabes que tenías un espíritu, recién has conocido. Crea algo, no se crea nada, todo se inventa, se transforma. Antonio Lavoisier decía, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hicieron un experimento después del laboratorio, en donde hacían reacciones nucleares a nivel mínimo, en laboratorio. Ahora la China lo está haciendo, pero sin necesidad de explosiones. Y descubrieron de que a la suma de todos los materiales que utilizaron, faltaba algo. Entonces, hermano, ya tenían que pasar al punto de la función cuántica, para establecer de que de repente habían pasado a otra dimensión. Pero, hermano, esa explicación vendrá. Dios va a permitir que se conozca cuál es el nexo, pero ya serán los últimos tiempos y segundos, antes seguramente o poco tiempo antes de que ya venga juicio final. Entonces, hermanos, ¿a qué voy? A que está Mateo 13:55. Ahí nos dice. Y se burlaban. Y decían, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. ¿Veis, hermano? Mateo 13:55 es la palabra de Dios. Algunas veces nosotros podemos decir, desde que viene fue interpretación, llamaban a los primos también como hermanos. Está establecido, hermano, que Dios utilizó a esta mujer. Si Dios utiliza la creación, su creación, hermano, el creador de todo esto, ¿por qué no le es permitido? Y va a traernos la salvación y la vida eterna. ¿Y no de qué manera, hermano? Tiene que ser un ser humano para que produzca otro ser humano.
¿Acaso iba a crear un ser humano, otro Adán o otra Eva, para que a través de ahí saliera Cristo? No, pues hermano, no estar en congruencia con las escrituras. Los hermanos, la potestad es de Dios. Entonces estamos aquí. En Mateo 13:55 dice bien claro de que conocían a José, conocían a su hermana y a sus hermanos, a María, a sus padres y a sus hermanos. Y entre ellos estaba Santiago. También está en Marcos 6:3, es lo mismo. Pero al fin acá esto. No creyente era Santiago, hasta después de la resurrección. Imagínate, hermano. Después de la resurrección de su hermano Jesucristo. Él fue creyente. ¿Dónde está escrito, hermano? En estos dos. Uno de ellos vamos a leerlo. Aquí está. En Juan 3, del 7, del 3 al 5 y Hechos 1:14. Vamos a leer Juan. Juan. ¿Qué dice? Juan 13, 3 al 5. 7 del 3 al 5. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, debería salir, repito, así que los hermanos de Jesús le dijeron, debería salir de aquí e ir a Judea. Estamos hablando después de la resurrección. Para que tus discípulos vean las obras que realizan. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Hermanos, Cristo vino a salvar al mundo, era Dios. Él tenía que manifestarse, hermanos, ante todos. ¿Quién no se está luciendo, hermanos? Porque a veces me andaba a callar, que no hable. Pero él tenía que manifestar. Pero eso es lo que le dijeron sus hermanos. Ya que hace toda esa cosa, creyentes ya, ¿no? Ahí está. Hasta aquí hemos llegado. Siguiente. Pero ¿qué fue después, hermano? Viendo pues que su hermano, caramba, se está en... ¿Qué dijo? Voy a ponerle más ganas, ¿no? Y ahí está. Cabeza de iglesia en Jerusalén. Y llegó a ser la cabeza, hermano, de la iglesia en Jerusalén. Porque todo empezó en Jerusalén, hermano. ¿Y dónde está eso? Tenemos que citar a Gálatas 2:9. Complementando, ¿se dan cuenta? Gálatas y Santiago casi por lo mismo que escribieron. Un poquito antes Gálatas. Perdón, Santiago. ¿Y qué dice pues en Gálatas? ¿No? Para entender lo que se está diciendo. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, repito, miren, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios, que Dios le había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. ¿Quién está hablando acá, hermano? Pablo. Pablo está hablando, hermanos, en Gálatas, ya lo habíamos visto. Porque está hablando Santiago, Pedro y Juan. Ellos estaban predicando a los judíos, hermano. Y él, ¿y quién predicó a los gentiles? Pablo. Y hablaba de Bernabé. Y justo después con el tiempo van a ver que Pablo y Bernabé tuvieron un desencuentro, pero después se fue Pablo con Silas. Luego se volvieron a unir. Pero fue por un propósito, ¿no? Se expandió más la palabra de Dios. Y hermanos, hay que separarse de algunos hermanos, pero no porque uno quiera, sino por alguna razón. Pero por eso todo está escrito también en Romanos 8:28. Que todas las cosas que le pasan a los que son llamados al Señor para su servicio son para bien, hermano. Así se conforme estoy llamados a su propósito. Hermano, entonces, hasta aquí estamos, que es cabeza de la iglesia en Jerusalén, Pedro y Judea. ¿Qué tenemos, hermano? Fecha de la escritura, hermano. Probablemente 45 después de Cristo, ¿se da cuenta? Gálatas fue 49 antes de Cristo, 2 añitos por ahí. Hasta ahorita las escrituras que se está escudriñando es así. 45 después de Cristo. 45. Gálatas fue 49 y pico después de Cristo. Pero por ahí, hermano. Antes del primer concilio de Jerusalén. 50 años después de Cristo. Hicieron un concilio.
Santiago fue martirizado alrededor del año 62 después de Cristo. 62 después de Cristo. Estamos hablando desde que empezó su ministerio, ¿no? 17 años haciendo el ministerio de Dios. Propósito del libro. ¿Cuál es el propósito? Respuesta a interpretaciones extremas de las enseñanzas de Pablo. Antinomianismo. Es decir, ser contrarios al postulado de ser circuncisos, ¿no? No estar con la propuesta también justamente ya para realizar que la ley iba a salvar. La ley ya sabemos que no salva a nadie, hermano, solamente no se lo ve nuestro pecado. Por eso que todos los que cumplieron la ley, pero no lo cumplieron todos, basta que una sola parte de la ley no lo cumplas, es como que no hubiera cumplido ni una. Era bien difícil. ¿Pero para qué sirvió? Hemos dicho, para disciplinar a ese pueblo, que esté cohesionado, hermano. Dirigido a judíos, cristianos esparcidos. Santiago 1:1, hermano. Ese es el propósito también. ¿Qué dice Santiago 1:1? Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispuestos por el mundo. ¿Cómo se proclama Santiago? Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Así somos, hermanos. Pero Cristo ha dicho, serán ustedes mis siervos. Pero si cumplen lo que yo les digo, serán mis amigos. Hermano, ser un amigo de Dios. Tanto nos merecemos, hermanos, ¿qué hemos hecho? Tanto. No existíamos. Y luego no podemos ser hijos de Dios y luego amigos de Dios. Pero si nosotros cumplimos lo que hemos dicho, pero si no, serás en el otro extremo, hermano. Pues el Señor quiere visitarte hoy, si tú no eres creyente, para que te entregues. El momento es ya, hermano. ¿Qué más el propósito del libro? Tener gozo en medio de las pruebas. Está en Santiago 1, verso 2. Ya lo hemos cantado, hermano. Y leámoslo, pues, ¿no? A ver, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Está escrito, hermano. No es lo que nosotros digamos. Y las canciones que se alaban a Dios deben estar basadas en la palabra, hermano. Porque nosotros como verdaderos cristianos solo tenemos que hacer sola Biblia, sola palabra, sola fe. Que con obra. Enfatiza la relación entre fe y obra. Ahí está. Enfatiza, hermano. Que la fe tiene que ser con obra. Si tú no quieres realizar obras, hermano, tu fe está muerta, hermano. Es como un producto, hermano, una sucesión, es una consecuencia de tu fe.